Daniela, después de todas las propuestas de un alto al fuego que hemos visto y que en un inicio fueron vetadas por Estados Unidos y que ahora son vetadas por Rusia y China, me pregunto, ¿necesita el Consejo de Seguridad de la ONU una profunda reforma de su estructura? Sí, es una de las grandes críticas que ha tenido Naciones Unidas, ¿no? Precisamente la inacción, ¿no? Del Consejo de Seguridad. Pero recordemos una cosa, el Consejo de Seguridad es un órgano principal de las Naciones Unidas que se crea precisamente en 1945 con las dinámicas propias de esta época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y el Consejo de Seguridad tiene una dinámica muy particular, ¿no? Son 15 miembros en total, 5 miembros permanentes y 10 no permanentes. Los 5 miembros permanentes, China, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, son los que precisamente tienen lo que coloquialmente se conoce como el derecho a veto. Esta particularidad del Consejo de Seguridad hace que ciertas resoluciones que se voten bajo ciertos capítulos de la Carta de las Naciones Unidas, específicamente el capítulo séptimo que establece las medidas a tomar ante una amenaza a la paz o la seguridad internacional, hace precisamente que sea como lo más mediático, ¿no? De la acción del Consejo de Seguridad y precisamente el veto hace a veces imposible adoptar una resolución, ya que aunque 14 miembros del Consejo de Seguridad estén a favor, si un miembro permanente vota en contra de esa resolución, estaríamos ya hablando de un total bloqueo de esa resolución. Ha habido propuestas de reforma, sobre todo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, pues es un camino largo que exige además el voto, mayoría calificada por parte de la Asamblea General, implica también que todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad estén a favor de una posible reforma, y esto hace que, aunque sí se necesita la reforma, pues sea prácticamente imposible hablar de una factibilidad de la misma. Daniela, ¿cuál podría ser entonces la real utilidad del Consejo de Seguridad si países absolutamente contrarios en ideologías políticas tienen derecho a veto? ¿Cuál fue la naturaleza detrás de esta norma, para poder llamarlo de alguna manera, cuando se formó el Consejo? Pues básicamente, si uno busca en la Carta de las Naciones Unidas la palabra veto, no la va a encontrar. Lo que se estipula es que estas resoluciones que caen en el capítulo séptimo necesita el voto de 9 miembros del Consejo de Seguridad a favor y ninguno de ellos en contra de miembros permanentes. Es decir, los miembros permanentes podrían abstenerse, pero si votan en contra ya estaríamos hablando precisamente del famoso veto. Hay varias alternativas que se pueden contemplar, ¿no? Ante la inacción del Consejo de Seguridad, ante el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? En primer lugar sería el lenguaje, ¿no? Que se utiliza en los textos de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Digo, en este caso muy particular, el lenguaje fue clave para que tanto Rusia como China vetaran la resolución, digo, más allá de los intereses que hay detrás de estos dos países. Pero básicamente no se pedía el cese inmediato, o bueno, no se estipulaba o no se ordenaba el cese inmediato al fuego. Entonces, el uso del lenguaje es importante. Por lo general, el Consejo de Seguridad entabla negociaciones a puertas cerradas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de esta resolución, empezó a haber varias rondas de negociaciones informales, ¿no? Y esto, bueno, pues puede llegar a ser, pues puede llegar a tener pues un impacto positivo siempre y cuando la negociación pues prospere, sobre todo en el uso del lenguaje. ¿Qué pasa? Exactamente. De Seguridad no llega a estas resoluciones bajo el capítulo séptimo, Claro. se pueden contemplar otros capítulos, ¿no? O bueno, otras maneras en que el Consejo de Seguridad podría actuar, ¿no? Daniela, saliendo un poco quizás de la estructura de lo que estábamos conversando ahora del Consejo de Seguridad de la ONU propiamente tal, y yendo un poco más a la estrategia de lo que ha pasado en la guerra, ¿qué explica que ahora Estados Unidos esté pidiendo un alto al fuego inmediato cuando su posición anteriormente era contraria a la medida que ellos piden ahora? Estados Unidos ha estado en profundas negociaciones precisamente con Israel. Recordemos que Estados Unidos es un aliado histórico, ¿no? En la región de Israel, ¿no? Y evidentemente esto imposibilita a veces pues un movimiento por parte de Estados Unidos un poco más
determinante, ¿no? Y lo digo aquí porque sí quiero enfatizar esta parte del uso del lenguaje, ¿no? Estados Unidos, quien es quien propone precisamente esta resolución, se había posicionado en contra de resoluciones que hablaban del cese inmediato, ¿no? Aquí el lenguaje cambia un poco y esto es lo que precisamente hace que países como Argelia, que también votaron en contra de la resolución, pues se posicionen precisamente en contra. Eh, Estados Unidos va a pasar también por un proceso de elección, ¿no? Entonces, pues también habrá que ver ahí cuál es el equilibrio de fuerzas, ¿no? Que se posicionen ya a partir de noviembre, en enero del próximo año, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos intenta ser un poco cauteloso, ¿no? En la manera en cómo propone precisamente esta resolución para poder llegar a una negociación con Israel, ¿no? Exactamente. Otro elemento importante que hay que tomar en cuenta en el uso del lenguaje es precisamente la categorización de Hamas como grupo Ujú. terrorista, cuestión que por la cual tanto Rusia como China votaron en contra. En contra. Recuerden, a nivel internacional no hay una definición general de terrorismo. Es decir, Estados Unidos categoriza, al igual que otros países Ujú. pueden categorizar los terroristas, y esto va dependiendo un poco como de pues, estos consensos más Y de cómo va informales, ¿no? De qué se avanzando. considera. Exactamente. Entonces, también aquí la resolución categoriza precisamente de primera instancia jamás como grupo terrorista cuando no todos los países lo categorizan como tal.